Hoy en Sabiduría para el Corazón vamos a continuar con Marcos capítulo 6 versículos 32 al 56. Como introducción, déjeme contarle que en la época de la Primera Guerra Mundial había una joven que vivía en la zona más pobre de la ciudad de Filadelfia. Ella tenía una voz hermosa. De hecho, los hermanos de la iglesia en la cual se congregaba decidieron crear un fondo al que llamaron Fondo para el Futuro de Marian Anderson. Lograron reunir 126 monedas de distintas denominaciones y planearon con eso mandarla a sus primeras lecciones de canto. Cuando Marian llegó a los 18 años de edad, ellos le consiguieron una reunión con un famoso instructor para que la escuchara. Ella se presentó ante este hombre, pero fracasó. Los que aún creían en ella prepararon un concierto en la alcaldía de Nueva York. Muchas personas se hicieron presentes, pero ella no estaba lista para tanta exposición mediática y los críticos la desaprobaron. Marian Anderson vivió en un estado de angustia por un año entero. Finalmente su madre le dijo: «Marian, quiero que pienses un poco en tu fracaso y que ores mucho». La iglesia de Marian también estaba orando por ella. Luego su madre le dijo algo que ella jamás olvidaría. «Marian, debes aprender que la gracia viene antes que la grandeza». Ese es el tema de hoy en Sabiduría para el Corazón, anteponiendo gracia a la grandeza. En el estudio de hoy tenemos un problema. El Señor Jesús lo reconoció, desde luego, ya que Él es omnisciente. Sus discípulos estaban llenos de pensamientos de grandeza. Acababan de regresar de su primer misión y habían hecho muchos milagros. Habían visto a mucha gente creyendo y habían visto a muchas personas restauradas. De hecho, habían visto tantas maravillas que pienso que se les estaba subiendo el éxito a la cabeza. Como dijo una vez un profesor mío, estaban comenzando a creer los reportes de la prensa. Así que Jesús crea este escenario en el que pueden suceder dos milagros. Vaya en su Biblia Marcos capítulo 6, por favor. El comprender todo lo que sucedió antes de estos eventos va a hacer que estos milagros tomen vida. Creo que Jesús quería estos milagros para enseñarle a los discípulos a servir sin egoísmo y a fracasar sin caer. Jesús, el modelo de gracia, va a enseñarle a sus discípulos que la gracia en realidad viene antes que la grandeza. Continuemos con la historia en el versículo 32 de Marcos capítulo 6. Busquen su Biblia, Marcos capítulo 6, versículo 32, y allí leemos: «Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto». Aquí vamos a encontrar la provisión de Cristo. Jesús y sus discípulos planeaban tomarse unas breves vacaciones para descansar un poco. Sin embargo, fíjese lo que sucede en el versículo 33. «Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él». Le comenté todos estos detalles a un marinero que asiste a mi iglesia y él me dijo que, en base de su experiencia, el viaje de Jesús y los discípulos, con buenas condiciones climáticas, tendría que haber durado unas 4 o 5 horas. La multitud tenía que correr unos 15 kilómetros y aún así llegaron antes. Mientras consideramos el hecho de que Jesús estaba llevando a los discípulos a un retiro, vamos a aprender en un momento que el retiro era en realidad un viaje de 4 o 5 horas. Cuando ellos lleguen a la otra orilla, van a encontrarse con una multitud de 5,000 hombres y tal vez la misma cantidad de mujeres, más los niños. Existe la posibilidad que Jesús le haya hablado a un grupo de 15,000 personas. ¿Cómo se sentiría usted si va de vacaciones y al llegar a su destino se encuentra con 15,000 personas que quieren oír su último reporte? ¿Cómo se sentiría de ser uno de los discípulos listo para un descanso, pero cuando se baja de la barca ve a una multitud esperándolo? Se sentiría deleitado y pensaría: «Qué bueno, otra oportunidad para Jesús».
o se sentiría frustrado pensando, no lo puedo creer, otro sermón. Yo creo que los discípulos se sintieron irritados. Eso se va a revelar en los próximos versículos. En el estudio de hoy vamos a contrastar dos reacciones diferentes, dos perspectivas diferentes y dos respuestas diferentes. Estas van a revelar al Maestro de la Gracia, enseñándole a sus discípulos y a nosotros cómo demostrar gracia. Veamos dos reacciones diferentes. Fíjese, ahora en primer lugar, estas dos reacciones diferentes que tuvieron tanto Jesús como los discípulos ante la multitud. La primera reacción de parte de Jesús es de compasión. Mire lo que dice Marcos 6:34. Y salió y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. La palabra compasión, tal como vimos en el último estudio, proviene de una palabra griega, y esto significa que Jesús se sintió movido. Fíjese en este versículo, ¿por qué Jesús sintió compasión de la multitud? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Pero eso es algo malo, porque es un problema, porque las ovejas sin pastor no pueden encontrar el camino. Las ovejas sin el pastor no pueden encontrar pasturas y se mueren de hambre. Las ovejas sin pastor no tienen defensa alguna contra depredadores. Las ovejas sin el pastor no pueden hacer nada, quedan indefensas. Qué acusación y condenación que es esto para aquellos líderes religiosos de aquella época. La gente debería haber tenido pastores. Los fariseos, los escribas, los saduceos, los intérpretes de la ley, todos los que conocían la ley deberían haber sido pastores. Pero Jesucristo vio a todas estas personas acudiendo a Él y dijo, son como ovejas muriendo de hambre, como ovejas indefensas. ¡Qué condenación para los líderes de esa época! Bueno, y tal como dice el versículo 34, Él comenzó a enseñarles muchas cosas. ¡Qué maravilloso que es esto! Continuemos con el versículo 35, donde dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Ahora, veamos una segunda reacción, y es la de los discípulos hacia la multitud, que fue frustración. Mientras el Señor actuó con compasión, los discípulos tenían frustración. Hemos visto la reacción de Jesús, que fue de compasión para con esta multitud. Ahora, en Marcos 6:36, vemos la reacción de los discípulos, que creo yo, es de frustración. Ellos le dicen al Señor claramente, despídelos. Una reacción fue de compasión y la otra de frustración o irritación. Ahora, vamos a ver que el despedir esta multitud tiene que ver más que nada con el hecho que no tenían comida. Sin embargo, pienso que estas palabras resumen la actitud de los discípulos con toda la multitud. En otras palabras, Señor, está oscureciendo, ¿podrías por favor hacer que se vayan? Despídelos. Pero Jesús, tal como escribe el evangelista, levanta el índice y le dice a estos hombres, dadle vosotros de comer. Cuando estaba haciendo el estudio no pude dejar de pensar en Dios señalándome a mí. Imagínese como creyente que Dios lo señala a usted. Nosotros pensamos, Señor, hay tanta gente con necesidades, estas personas están con hambre y yo no puedo con todo, despídelos. ¿Alguna vez sintió el dedo de Cristo señalándole y diciéndole, no, quiero que usted supla esa necesidad, quiero que usted los alimente? Estas son las dos reacciones que encontramos, dos reacciones diferentes. Ahora, veamos dos perspectivas diferentes, no directamente del pasaje, sino que están implícitas en el pasaje. En primer lugar, primero Jesús vio una ilustración, mientras que los discípulos vieron una interrupción.
Juan nos dice en el capítulo 6 que Jesús alimentaría a esta multitud con 5 panes y 2 peces, y luego predicaría el mensaje que Él es el pan de vida que vino del cielo. Esta es una tremenda ilustración de la persona de Cristo. Entonces, lo que Jesús vio como una oportunidad ilustrativa, un sermón en práctica, los discípulos lo vieron como una interrupción. Jesucristo partiría el pan con sus manos y luego se lo daría a sus discípulos para que alimenten a la multitud. Esta es una oportunidad y una ilustración para nosotros también. Nosotros no somos los que creamos el mensaje, no tenemos en nuestras manos la habilidad de multiplicar el pan. Sí tenemos la habilidad de distribuir el pan. Jesucristo es el creador. Él es el que tiene los panes y los peces, y con su habilidad sobrenatural los va a multiplicar para que todos queden satisfechos. No obstante, Él nos usa a nosotros para que lo entreguemos. En segundo lugar, Jesús vio una oportunidad mientras que los discípulos vieron obstáculos. Esta era una buena oportunidad para poner en práctica un sermón. Pero pienso que los discípulos no vieron la oportunidad, sino que vieron obstáculos. Ellos dijeron: Señor, se está haciendo tarde, no tenemos dinero, no hay ningún banco cerca. Si pudiéramos traer el salario de 8 meses, tampoco sería suficiente para comprar pan para todos. Mejor diles que se vayan. Pienso, amigos, después de ver lo que sucedió antes en Marcos capítulo 5, que los discípulos están pensando en ellos mismos y en su grandeza. Pero Jesucristo, el que es compasivo, está lleno de gracia. Vimos 2 reacciones diferentes, también notamos 2 perspectivas diferentes y ahora 2 respuestas diferentes. Vaya en su Biblia a Juan capítulo 6. Marcos en esta historia no nos dice lo que sucede después. En Juan capítulo 6 vemos en la misma historia 2 respuestas diferentes que son clásicas. En primer lugar, el apóstol Felipe responde sin fe. Fíjese lo que dice Juan 6:5. Jesús le habla específicamente a Felipe diciendo: cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Es interesante ver que Felipe era de esta región. Este era su lugar de origen. Es como si Jesús dijera: Felipe, tú sabes dónde están las panaderías, dónde podemos comprar pan. Y fíjese lo que dice el versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Subraye, por favor, la frase que dice que Jesús sabía lo que había de hacer. Esto es muy importante. Cuando usted sirve a Cristo, cuando es confrontado con la necesidad de otros, tal como personas con hambre, Jesucristo ya sabe lo que va a hacer para suplir esa necesidad por medio suyo. Ya lo sabe. He leído un sermón de Spurgeon acerca de este pasaje. Él cita a George Mueller, un contemporáneo de él que era misionero. Él está diciendo esta frase porque él sabía lo que había de hacer. Era, según Spurgeon, el versículo favorito de George Mueller en el Nuevo Testamento. Si usted alguna vez leyó la biografía de este siervo de Dios, entenderá que se trata de una persona que vivía siempre al borde del desastre. Él siempre estaba al borde de la bancarrota. Mueller tenía orfanatos para miles de niños en toda Inglaterra. Él llegó a instancias en las que se sentaría con los niños del orfanato a la hora de comer, con los platos delante suyos y un vaso con agua, pero sin comida. Mueller se ponía de pie y oraba: Señor, gracias por los alimentos que nos provees. Esos niños estaban por aprender tremendas bendiciones acerca de la soberanía de Dios. Mueller cuenta de una ocasión en la que mientras oraba de pie agradeciendo por los alimentos, alguien golpeó la puerta. Era el dueño de una panadería local a quien Mueller conocía muy bien y estaba allí en la entrada. El hombre le dijo:
tengo unas cuantas bolsas de pan que se cayeron al suelo y sé que mis clientes no las van a querer comprar. No se ensuciaron ni nada. ¿Piensas que te pueden ser útiles? Eso le dijo este panadero a Müller. En este versículo leemos que él mismo sabía lo que había de hacer, aun cuando le preguntó a Felipe. Luego fíjese lo que dice el versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios era el equivalente a 8 meses de trabajo en aquellos días. Felipe dijo que eso no era suficiente. Pero en esto que estamos mencionando aquí, en cuanto a respuestas diferentes, quiero mostrar la segunda respuesta. El apóstol Andrés responde con poca fe también. Fíjese lo que sucede a continuación en los versículos 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Andrés parece ser tan impulsivo como su hermano Pedro. Él ya había revisado a la multitud y encontró a un muchachito con una vianda. El pan de cebada era para los más pobres. Las porciones eran chatas y redondeadas como un panqueque. Eran del tamaño de la palma de la mano de un niño, y había un jovencito entre la multitud que tenía 5. Este jovencito también tenía pescados. Se trataba de unos peces pequeños como las sardinas. El mar de Galilea estaba lleno de estos pequeños peces, y la gente los pescaba y luego los guardaba en aceite. Así que aquí tenemos a un muchachito con 5 panes de cebada y 2 sardinas. Andrés lo encuentra y le dice a Jesús: sé que Felipe dijo que es imposible, pero pienso que algo se debe poder hacer. Aquí hay 5 panes y 2 peces. Pienso que los demás discípulos se deben haber reído de esto. Andrés quizás ve el reaccionar de los demás y dice en el versículo 9 más: ¿qué es esto para tantos? En otras palabras, me parece que haber pensado siquiera en esto fue una ridiculez. Pero leamos lo que dice el versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Sin embargo, Jesús dice en el versículo 10, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Pienso que aquellos que se estaban riendo cambiaron de semblante casi de inmediato. Permítame leer lo que dice un comentario en cuanto a las distintas respuestas de Felipe y Andrés. Felipe dijo: la situación no tiene esperanza. Andrés dijo: es posible un milagro. Felipe mencionó datos y propinó un presupuesto demostrando que nada se podía hacer. Y Jesús le revelaría a Felipe su superioridad sobre las imposibilidades y estadísticas. A Andrés, Jesús le justificó la fe, aunque haya sido poca. Ahora, veamos lo que dice el versículo 10 y también el 11. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Ahora, no deje de ver esto, no lo pase por alto, por favor. Jesús podía haber hecho sonar sus dedos y podría haber aparecido una mesa con comida ante cada uno de aquellos presentes. Él podría haber golpeado las manos y de la nada podría haber aparecido un banquete mientras los discípulos, avergonzados, miraban. Pero Jesús decidió, a pesar que la fe de ellos era poca, utilizarlos. No sé cómo habrá sucedido, pero el milagro sucedió en las manos de Cristo. Él tenía esas pequeñas sardinas y comenzaba a romperlas en trozos. Cuando tiene las manos llenas, se las da a uno de los discípulos. Ese discípulo quizás los pone en una canasta. Todos los judíos estaban llevando canastas que se llamaban cófinos para poner allí el alimento limpio. Quizás los discípulos tenían las suyas.
Ellos comenzaron a distribuir los alimentos a la gente y Jesús seguía repartiendo trozos de pan y pescado. ¿Cuánto deben haber tardado en distribuir pan y pescado para 20.000 personas? Me imagino que 1 hora o más. Ahora, veamos la respuesta de la multitud a todo esto. Ellos comprendieron perfectamente lo que sucedía. No se les pasó por alto. Sabían que Jesús acababa de hacer un milagro. De hecho, Juan 10:15 dice que al final de este milagro, la multitud se precipita a Jesús para forzar una coronación. En el versículo 14 ellos dijeron: «Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo». ¿Se da cuenta? Ellos sabían lo que pasaba. La gente dijo esto porque en Deuteronomio 18:15 Moisés dijo al pueblo: «Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis». No pase esto por alto, por favor. Moisés, mientras estaba en el desierto, oró, y luego Dios envió el maná para alimentar a la nación entera. Lo que tenemos en este pasaje es una señal mesiánica. Jesús, siendo el Mesías, oró a Dios y luego proveyó de alimentos para esta multitud. La gente se dio cuenta de la conexión. Ellos dijeron: «Él debe de ser el Mesías. Él es, al menos el profeta que Moisés dijo que vendría». Pero ahora me pregunto, y quiero que nos preguntemos juntos, ¿cómo podemos servir sin egoísmo? Ahora Felipe no tenía fe y Andrés tenía poca fe. Pienso que el milagro fue ideado para enseñarles a los discípulos, más allá de su poca fe, cómo podrían servir sin egoísmo. Permítame darle 2 pensamientos en cuanto a cómo servir sin egoísmo, y creo que esto es de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, entonces es un discípulo suyo. Él le ha confiado el ministerio de distribuir el alimento a las personas, el suplir las necesidades de aquellos necesitados. ¿Cómo puede servir a Dios sin creer que es un gran siervo? Permítame darle 2 maneras. En primer lugar, anótelo allí. Podemos servir sin egoísmo, comprendiendo que nuestra prioridad en el ministerio no somos nosotros, sino los demás. ¿Escuchó? Podemos servir sin egoísmo, comprendiendo que nuestra prioridad en el ministerio no somos nosotros, sino los demás. Esa es la naturaleza práctica de la gracia, dar. Podemos definir a la gracia como un favor no merecido o bondad no merecida. Así lo definió Lewis Chafer en su clásico Los Fundamentos de la Gracia. ¿Piensa usted que Pedro se enorgulleció? Yo creo que sí, porque en 1 Pedro 5:2 él dice: «Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros». La prioridad del ministerio es suplir las necesidades de los que nos rodean, tanto en el cuerpo de Cristo como fuera. Pienso que Pedro finalmente comprendió. En segundo lugar, podemos servir sin egoísmo, comprendiendo que nuestro recurso para el ministerio es Jesucristo y no nosotros mismos. ¿Entendió? Se lo repito. Podemos servir sin egoísmo, comprendiendo que nuestro recurso para el ministerio es Jesucristo y no nosotros mismos. Esa es la naturaleza teológica de la gracia. Nuestro recurso para el ministerio es Cristo. Ahora me gustaría dar 2 reflexiones en cuanto a esto. Recuerde, amigo, que Jesús va a usar lo que le damos, tal como lo hizo en esta situación. Él podría haber creado peces y pan de la nada, pero escogió usar lo que había disponible. En segundo lugar, también tenga en cuenta que Él es el que crea y nosotros somos los que distribuimos solamente. Pero veamos lecciones de los fracasos de Pedro. Fíjese lo que dice Juan 6:12.
Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. La palabra saciar nos da la pauta que la gente estaba llena absolutamente. Jesús luego le dice a los discípulos que recojan las sobras. Es interesante, y esto lo vamos a estudiar más a fondo en nuestro próximo programa, pero Jesús rompió al menos 4 leyes tradicionales en estos milagros. En nuestros próximos programas vamos a estudiar a fondo la hipocresía de los fariseos en contraste con la verdadera santidad. Jesús destruyó al menos 4 tradiciones con estos milagros y hoy solo voy a mencionar una de estas. Jesús rompió una tradición al recoger las sobras. Era contra la ley juntar algo que no había sido comido porque se lo consideraba ceremonialmente impuro. Pero Jesús dice: no derrochen esto. Jesús no acudió a cada individuo diciéndole: ¿no terminó de comer su porción? ¿Me puede dar lo que le sobró? No. Él le pidió a los discípulos que recogiesen lo que había quedado a sus pies y no se había pasado a nadie. Ellos llenaron 12 canastas. Fíjese ahora lo que dice Juan 6:13 al 15. Dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Continuemos con los versículos 16 al 19. Los discípulos ahora van a cruzar en barco hacia Capernaum. Recuerde que este pasaje es de casi 5 horas. Una tormenta planeada por Dios se desata. Allí leemos: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Hasta ahí la lectura por ahora. A esta altura ya habían pasado 9 horas luchando con la tempestad. Estaban remando con todas sus fuerzas y el viento no les permitía avanzar. En 9 horas habían avanzado menos de 5 kilómetros. Luego ven a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la embarcación. La última frase es inevitable: tuvieron miedo. Y el versículo 20 dice: mas él les dijo: yo soy, no temáis. Mateo nos da más detalles de esto. Vaya en su Biblia a Mateo capítulo 14, por favor, y veamos qué sucede. Mateo 14, 27 y 28. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esto me encanta. Pedro es un personaje fascinante. Él tiene una oportunidad en esto: hacer algo que ningún otro discípulo jamás ha hecho. Tenemos que regresar a Marcos 5 para entender la razón por la cual Pedro se está metiendo en problemas. Los discípulos habían sido enviados con toda la autoridad de Jesucristo. Si Jesús lo podía hacer, ellos lo podían hacer. Si Jesús podía sanar, ellos también. Si Jesús podía levantar a alguien de los muertos, ellos también podían. Porque Él mismo dijo: ahora ustedes pueden levantar a alguien de los muertos. Si Jesús podía hacer un milagro, ahora ellos lo podían hacer. Entonces Pedro ve a Jesús caminando por las aguas y piensa: bueno, si Jesús lo puede hacer, yo también puedo. Señor, si realmente eres tú, ¿puedo ir hacia ti? En Mateo 14, 29 leemos: y él dijo: ven. Ahora fíjese lo que sucede en la segunda parte del versículo. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. No tenemos que ser duros con Pedro. Él es el único que se bajó del barco.
Los otros discípulos estaban aferrados a las maderas de esa pequeña embarcación. Pedro salió del barco y comenzó a caminar hacia Jesús. Luego leemos: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Pedro se baja del barco y quizás da un par de pasos y se da cuenta que sus sandalias están secas. Él piensa: esto es maravilloso. Luego mira hacia arriba y ve las nubes y las olas que se vienen encima. De repente se da cuenta de todo esto y piensa: un momento, ¿qué estoy haciendo aquí en el agua? Pedro se aterroriza. Fíjese las palabras que usa Mateo en el versículo 30. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Esa oración no la hubiéramos escuchado en la actualidad. ¿A quién se piensa Pedro que está sirviendo? ¿A un Dios misericordioso? La gente ya no ora así, ¿se da cuenta? De hecho, cuando estaba estudiando me puse a pensar y escribí lo que sería la oración de este siglo. Si Pedro se estuviera hundiendo en la actualidad, él hubiera orado de la siguiente manera: Oh Dios, gracias por todas tus bendiciones. Te agradezco porque eres el creador y sustentador de la vida y de todas las cosas. Yo creo que tú eres quien ha creado este mar, pero también creo que mis pies se están mojando. Tú lo sabes todo, Señor. De hecho, te agradezco por escuchar mi oración incluso antes de que pida algo. Y, Señor, creo que ahora mi cintura se está mojando. Quiero que sepas, Señor, que te pido perdón por venir a tu presencia hoy. Lo hice ayer y el día anterior y el mes anterior. Entiendo que tal vez estés algo enojado, pero el agua ya me llega al cuello. Ahora, me merezco tragar agua al menos por 1 hora como penitencia. Pero, Señor, tú sabes que no soy un buen nadador, así que en tu infinita misericordia estrecha tu mano desde los portales del cielo y levántame. Amén y amén. Esa pensé que podría ser nuestra oración si estuviésemos en la situación de Pedro hundiéndose en la actualidad. Ahora, ¿alguna vez oró así? Nosotros casi le pedimos perdón a Dios por haber fracasado. Allí estamos, hundiéndonos y acudimos a su presencia y nos ponemos a decir todas las cosas que ya Él sabe. Él puede ver que estamos hasta el cuello. Lo que Pedro nos muestra es muy simple. Cuando uno se está ahogando, simplemente tiene que orar: Señor, sálvame, me estoy por ahogar. Permítame darle algunas sugerencias sacadas del fracaso de Pedro. En primer lugar, Pedro fracasó después de entrenarse. Pedro era un discípulo de Jesucristo. Él pasó a esta altura 2 años de su vida con el Señor. Él pensó que ya lo sabía todo, que sabía exactamente dónde se dirigía. Pedro fracasó después de al menos 2 años de entrenamiento. Un escritor dijo una vez: el ministerio de servir a Jesucristo es como aprender a andar en bicicleta con rueditas, y las rueditas no se quitan nunca. Nunca llegamos al punto en que podamos decir: muy bien, Señor, ya domino el ministerio, ya le puedo testificar a una persona con el libro de los Salmos, ya puedo hacer todo por mí mismo. Nunca llegamos a eso. Pedro fracasó después de haber sido entrenado, pero en segundo lugar, Pedro también fracasó en la obediencia a la voluntad de Dios. El Señor le dijo: ven, allí está usted, en medio de lo que Dios quiere que haga, y el orgullo invade su corazón. Allí está usted sirviendo al Señor cuando de repente le vienen a la mente pensamientos de codicia. Usted piensa: un momento, Señor, te estoy sirviendo, pensé que sería impermeable a estas cosas. No. Pedro fracasó cuando estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Nunca le sucedió lo mismo? Le pregunto. En tercer lugar, Pedro fracasó hasta que oró. Fracasó después de haber sido entrenado en obedecer y hasta que oró. Pero déjeme pensar ahora, ¿cómo fracasar sin caer? Para que usted y yo fracasemos, cosa que nos va a pasar más de una vez,
pero sin caer, necesitamos comprender al menos dos cosas. Hay muchas más, pero quiero mencionar dos por lo menos. En primer lugar, la naturaleza práctica de la gracia se ve reflejada en este pensamiento: la obediencia a Cristo no quita los obstáculos. ¿Escuchó? La naturaleza práctica de la gracia se ve reflejada en este pensamiento: la obediencia a Cristo no quita los obstáculos. El Señor Jesús envió a los discípulos directamente a la tormenta. Él permitió que ellos remaran hasta que sus espaldas se fatigaran y sus brazos se acalambraran. Eso era parte de su voluntad. Él los envió directamente a esta situación. Él llama a Pedro y le dijo: ven hacia mí. El simple hecho de que usted está obedeciendo a Jesús no significa que las aguas se tranquilicen. La obediencia no quita los obstáculos. Pero en segundo lugar, tenga en cuenta que en cuanto a la naturaleza teológica de la gracia, las aguas profundas no fueron diseñadas para ahogarnos, sino para desarrollarnos. La gracia de Dios no está diseñada para obrar en nuestras vidas de una manera que nos hunda. Sin embargo, Él no quiere que seamos discípulos mimados, malcriados, sino discípulos fuertes. Así que Él mueve las aguas de vez en cuando para fortalecernos. ¿Aprendió Pedro esta verdad, no? Sí, yo creo que sí. En los últimos años de su vida, él escribió en 1 Pedro 5, 5 y 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esta es otra forma de decir la humildad antes que el honor, la gracia antes que la grandeza. Como conclusión, ¿tiene usted aspiraciones de grandeza? ¿Piensa llegar lo más alto posible, sea cual fuere el precio? Quizás usted, en su ministerio, quiere hacerse oír por ciertos individuos. ¿Piensa usted dentro suyo que ha llegado al punto en que no necesita más las rueditas? ¿Piensa, Dios, qué bendición que me tienes a mí? ¿Cuál es su impresión de sí mismo hoy? Marianne Anderson, de quien vimos la historia de su vida al comienzo de este programa, fue finalmente aceptada. Ella comenzó a tomar clases de canto y llegó a ser bastante famosa. Un día, cuando ella ya era una persona mayor, un periodista le preguntó: Marianne, ¿cuál es el momento más grandioso de toda tu carrera? Ella tenía una selección muy grande de dónde escoger para dar su respuesta. Quizás diría que recibir un premio de manos del mismísimo presidente de la nación. Quizás cuando pasó a ser una delegada de las Naciones Unidas. Quizás cuando cantó en una función privada para el presidente y la reina de Inglaterra. Quizás cuando escribió su autobiografía, que pasó a ser un bestseller. Ella podía escoger una respuesta de entre todas estas cosas. Sin embargo, ella le respondió a este periodista diciendo: el día más maravilloso de mi vida fue cuando volví a mi casa y le dije a mi mamá: mamá, ya no tienes que volver a trabajar de mucama, ya no tienes que lavar la ropa a mano nunca más. Marianne Anderson nunca olvidó de dónde salió. Creo que cada discípulo de Jesucristo que quiere servirle eficazmente, que quiere servirle sin egoísmo, que va a poder fracasar con gracia sin caer, debe recordar de dónde viene. Y por recordar no me refiero a sacar a la luz los pecados y la vida anterior, sino recordar que uno es de carne y hueso, que es una herramienta. Pienso que Jesucristo puede usarnos como sus discípulos cuando aprendemos que la gracia viene antes que la grandeza. Que Dios nos bendiga para entender este concepto. Que así sea. Amén.